Bueno, el curso breve, Introducción a la Filosofía Mexicana, que oferta EduSur, tiene un conjunto de propósitos, ya los dije. El tema del día de hoy, la primera sesión, es la perspectiva histórica. Cuando nosotros nos hacemos una pregunta por cuál es la historia de la filosofía mexicana, cómo se explica históricamente la filosofía mexicana, cuándo surgió la filosofía mexicana, hay varias tesis explicativas. ¿Qué significa que hay varias tesis explicativas? Significa que hay muchos debates sobre cuándo surgió la filosofía mexicana. La primer tesis explicativa consiste en decir que la filosofía mexicana surgió en la conquista, ¿no? Es decir, cuando particularmente los españoles llegan a este territorio, confundiéndolo con las Indias, y después instauran eh, modelos de universidades, particularmente el modelo de la Universidad de Alcalá y de la Universidad de Barcelona. A partir de ese momento se desarrolla la filosofía. Y entonces se piensa que hay un desarrollo durante el siglo XVI hasta el siglo XX. ¿Qué consecuencias tiene esta primera explicación? Esta primera explicación tiene una consecuencia o hay un juicio que hay que hacer. Eh, el juicio que hay que hacer es que se trata de una filosofía colonialista. ¿Por qué? Porque lo que aquí se hace, lo que aquí se estudia a partir de ese momento es una filosofía, eh, primero que es anchila teología, es decir, es una filosofía que es una filosofía subordinada a la teología, en primer lugar, y en segundo lugar, es una filosofía que se desarrolla con los cánones de la tradición filosófica occidental. En ese sentido, ¿qué sucede antes del siglo XV? Nada, nada. Antes del siglo XV no existía la filosofía. Esa es la primera tesis explicativa. La segunda tesis explicativa, bueno, y entonces el juicio que se hace es que toda esta filosofía es una filosofía colonizada, ¿no? ¿En qué sentido es una filosofía colonizada? Es una filosofía colonizada porque es una filosofía sucursalera, es una filosofía mimética que copia e imita los temas, problemas que se producen en Occidente. La segunda tesis explicativa, que nos parece razonable, es señalar, reconocer que en América Latina y en México han existido cosmovisiones y pensamientos originarios. Y entonces la filosofía arrancaría ¿en dónde? La filosofía originaria arrancaría, perdón, la filosofía mexicana arrancaría con los pueblos originarios. ¿Cuál es el problema? El problema es que sabemos que los conquistadores, los colonizadores, lo mismo jesuitas que franciscanos, se dedicaron a destruir los textos, las iconografías, las pictografías que tenían los pueblos originarios, ¿no? Y no solo las prohibieron, sino las destruyeron. Y entonces casi no tenemos evidencia de los textos, primer elemento. Segundo elemento, la gran mayoría de las culturas de los pueblos originarios no tienen una escritura. Su articulación es pictográfica o es oral. Esto es muy importante en señalarlo, porque ya nos dice un elemento que es importante. Si las cosmovisiones y los pensamientos originarios, ahí surge la filosofía, entonces el origen de la filosofía mexicana sería hace cerca de entre 11 y 15 mil años, ¿no? Aproximadamente. ¿Cuál es entonces lo cierto? Lo cierto es que hay una tercera tesis explicativa. ¿En qué consiste esta tercera tesis explicativa? Bueno, la segunda tesis explicativa
supone, y por eso el se termina en el siglo, supondría que los pueblos originarios hicieron filosofía hasta la conquista, hasta la colonia. Y la tesis que nosotros defendemos es, no, los pueblos originarios la han hecho siempre y siempre han estado ahí, pero desconocidos, ninguneados, ¿no? Obnubilados. En ese sentido, hay una tercera tesis. La tesis consiste en señalar que la filosofía de los pueblos originarios ha estado siempre presente a lo largo de toda la historia. Lo estuvo hace 15,000 años y lo está hoy. Si nosotros queremos un poco explicar esto, cuáles son algunos de los pueblos originarios en la región de México, de lo que hoy conocemos México, lo que era México en Tenochtitlan, lo que nosotros podríamos reconocer es que hay evidencias de que la región de América Central, que hoy llamamos México Tenochtitlan, cuenta con formas de estructuración, de organización, hace cerca de 11,000 años antes de nuestra era, es decir, hace cerca de 13,000 años. ¿Cuál es lo cierto? Lo cierto es que hay pueblos originarios que tenemos evidencia de su existencia mucho antes. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los pueblos más importantes? El pueblo rarámuri. El pueblo rarámuri, que en principio no tiene una escritura, tiene una oralidad. Y no solo no tiene una escritura, sino una oralidad. Los mismos rarámuris dicen, ¿para qué hablar tanto? ¿Para qué hablar tanto? Si nosotros leemos una colección de leyendas, mitos, recogidos por Enrique Servín Anuruame, historias de los tarahumaras de los tiempos antiguos, nosotros podríamos encontrarnos una historia muy similar a la que podríamos encontrar en el Popol Vuh. La leo porque es muy breve. Los dos hermanos se juntan. Escuchen todos ustedes, la gente buena, escuchen bien. Así se ha venido diciendo desde el principio. Los abuelos de los antepasados les contaron a los antepasados y los antepasados les contaron a nuestros propios abuelos que hace muchísimo tiempo, cuando todo empezó, el llanto estaba completamente solo, a oscuras y en silencio. Nada más había dos hermanos, eran como dos niños. Los dos eran tan pobres que solo se vestían con las hojas de las palmas. Cuando sentían hambre, se comían sus propios piojos, porque nada más existía. No había cerdos, ni ríos, ni árboles, ni barrancos, ni tampoco animales, ni agua, ni piedras. Muy pocas cosas existían. Los dos andaban a tientas porque casi no podían ver. Los dos eran muy oscuros, sin calor y sin luz. Y cuando se cansaban y se dormían, el mundo se quedaba completamente oscuro y en silencio. Unos dicen que esos dos niños tenían una casa hecha de hojas de palma, otros dicen que no tenía nada. Al caminar se tomaban las manos para no ir a perderse y se movían siempre despacio y a tientas. Entonces se tocaron, el niño y la niña se abrazaron, se juntaron como se juntan los esposos. Así fue como ocurrió hace muchísimo tiempo, en el principio. Al juntarse, la muchacha comenzó a brillar mucho. Así comenzó a arder la que vive allá arriba, porque son las madres las que cuidan a sus hijos y son ellas las que les dan siempre calor. Y por eso se llama Rellenari, sol, la que viene alumbrando. Entonces la que es madre comenzó a parir muchos hijos, los que llamamos las estrellas. La que es madre siguió pariendo hijos hasta que se separó de su esposo. Así fue como comenzó a brillar sol y luna hace muchísimo tiempo, y así fue como comenzaron también todas las demás cosas allá hace mucho tiempo en el principio. No solo palabras de ahora, son palabras de los tiempos antiguos. Si nosotros revisamos textos, no solo rarámuris, sino de otras tradiciones, de otras culturas, nosotros vamos a encontrar
explicaciones similares donde en los pueblos originarios hay tesis explicativas de un origen a partir de un ordenamiento. Primero es el caos y después viene el orden. Y normalmente son dioses los que determinan la creación, la configuración. Este es el texto o uno de los mitos rarámuris importantes. Los mayas tienen uno de los mitos más importantes que conocemos. Los mayas existen desde hace 2000 años antes de nuestra era. Eso significa que, que hace 4000 años existen los mayas y no necesitaron de los conquistadores. Hay un texto clásico del Popol Vuh que no leeré, pues porque es larguísimo, pero quienes lean el Popol Vuh en la tercera parte, el capítulo primero, leo solo un parrafito, dice, y dijeron los progenitores, los creadores y formadores, que se llaman Tepeau y Gucumax, ha llegado el tiempo del amanecer y de que se termine la obra y de que aparezcan, que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados, que aparezca el hombre, la humanidad, sobre la superficie de la tierra. Así dijeron. Es interesante el mito del Popol Vuh por diversas razones, no lo puedo leer todo. La creación es una creación que transita igual del caos, de la oscuridad al orden, a la luz. Y es interesante porque aquí también participan dioses, pero con una consideración que yo suelo enfatizar en mis cursos de filosofía originaria. Los dioses son erráticos, los dioses se equivocan porque reconocen su error. El error fue haber creado a un ser endeble de lodo, luego a un ser de madera, y a un ser de maíz, y los dioses están contentos cuando el ser de maíz sí los adora y sí los alimenta. En ese sentido es muy interesante la cosmovisión maya porque permite ver cómo los dioses son dependientes de los humanos, ¿no? Quienes hacen antropología, como Enrique aquí presente, entienden perfectamente la relevancia de estas cosmovisiones y cómo a lo largo de todos los pueblos originarios hay cosmovisiones muy similares. Los tojolabales también tienen su propia cosmovisión. Los tojolabales existen desde hace 3000, desde el año 300 después de Cristo. Uno de los principales analistas de la filosofía tojolabal es Carlos Leskendorf. Vamos a socializar el libro. No leeré ninguna parte porque es amplio el texto, pero también hay partes que son muy interesantes y que merecerían la pena. Lo que más se conoce, y gracias a León Portilla, es la cosmovisión náhuatl, los cantos de los poetas, ¿no? Si nosotros revisamos la filosofía náhuatl, nosotros nos podríamos encontrar una lista enorme de poetas que son muy importantes, Tlatecatzin, Netzahualcoyo, Coacuatzin, Netzahualpen, Tlazolchin, Amecatz, y ahí vamos a encontrar a una mujer a la cual vamos a hacer referencia en algún momento, Macualzóchiltzin. Bueno, no me detengo en eso, lo único que me interesa señalar es cómo los pueblos originarios han existido en este país, en esta región, desde mucho antes de la conquista. Y los pueblos originarios, como el pueblo purépecha, que existió, no se sabe con precisión a partir de qué momento, pero hay evidencias desde el siglo XIV, son pueblos que han generado cosmovisiones. ¿Y en qué sentido se afirma que son productores de filosofía? Son productores de filosofía en el sentido de que en ellos hay, frente a un problema, una explicación. Lo que dice Raúl Fornet Betancourt es lo siguiente, que los pueblos son productores de un logos, son productores de una racionalidad y que esa racionalidad se estructura de manera distinta
a cómo se ha estructurado la racionalidad occidental. Solo por señalar algunos de los muchos ejemplos de pueblos originarios, habría que revisar cómo hay una lista enorme en México de muchos pueblos originarios, y que estos pueblos originarios son productores de filosofía y que merecen ser reconocidos de manera significativa. En ese sentido, si nosotros nos regresamos a la tabla anterior, en esta tabla, ¿por qué estamos sosteniendo una tercera tesis explicativa? Estamos sosteniendo una tercera tesis porque estamos señalando que la filosofía originaria siempre ha existido, solo que se le ha desconocido, se le ha ninguneado. ¿Qué es la razón para afirmar la existencia de una filosofía originaria? Ya señalé una razón expuesta por Raúl Fornet Betancourt. Dice Leskendorf, un pueblo que ha desarrollado un idioma tiene a la vez su manera de filosofar, incluida su lengua. Dicho de otra manera, todos los pueblos tienen su lengua, por eso mi hipótesis es que todo pueblo está filosofando a su modo de filosofar. Lo que deben de saber es que en la actualidad hay muchas personas que hacen filosofía originaria y que están haciendo filosofía, por ejemplo, filosofía California, de los antiguos habitantes de la California. Hay filosofía que se está haciendo, por ejemplo, en Jalisco de los Huitzáricas, o hay filosofía Ñonsaví que se está haciendo, o filosofía Vinizá, hay filosofía Tojolabal, o otras filosofías que se están haciendo. Cada vez más se da ese desarrollo. En ese sentido, cuando nosotros pretendemos hacer historia de la filosofía mexicana, es importante reconocer que la filosofía en México ha existido desde siempre, desde que hay habitantes en este territorio. Esa es parte de la afirmación que la filosofía de los mayas, de los nahuas, de los purépechas, de los otomíes, es esa filosofía que siempre ha existido. Y efectivamente la filosofía que se desarrolla a partir del siglo XV con el descubrimiento y la conquista, pues es una filosofía, por decirlo de alguna manera, canónica, es una filosofía académica, es una filosofía atravesada por una estructura occidental. Lo que es importante que se sepa es que las primeras universidades, la Universidad de México de 1553, inaugura el desarrollo principal y primario de la filosofía en el siglo XVI. La primera época es la fundación de universidades y de centros superiores como el Santo Domingo en 1538. Sabemos hoy, hay diversos estudios, por ejemplo, la doctora Cristina Ríos ha hecho investigaciones sobre esto, de cómo en muchos conventos, en muchas casas de congregaciones existían espacios de formación religiosa y en ellos iban muchas personas. La historia de la filosofía tiene una segunda etapa con los primeros filósofos humanistas hispanos. Primero llegan los conquistadores e instauran sus modelos filosóficos y con el tiempo la crítica, la denuncia a los conflictos que se enfrentan, empieza a desarrollarse un tipo de filosofía de corte humanista. ¿En qué sentido son humanistas? Fray Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas, Bernardino de Sahagún, son humanistas en el sentido de que ellos van a tener una coincidencia. Son promotores y defensores de los indios. Son personas que harán una crítica y denuncia de los maltratos que padecen los indios. Una de las obras más importantes, bueno, de los personajes más importantes es Alonso de la Veracruz.
pero una de las obras más importantes que conocemos y que ha dado muchísimas reflexiones es de Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Es importante entonces reconocer que la historia de la filosofía mexicana tiene un desarrollo amplio. La tercera etapa es lo que conocemos como los inicios de la modernidad. En los inicios de la modernidad, ¿por qué es importante? Es importante porque empiezan a desarrollarse cosas que son importantes. Ya existen filósofos locales que van a desarrollar pensamiento y filosofía que incluso va a ser clave para la formación de otros filósofos europeos. Solo por poner un ejemplo, Rubio escribe un tratado de lógica. Dicho tratado de lógica es llevado por los jesuitas a Francia y es el tratado de lógica con el que estudia lógica Descartes. Así de importante es la filosofía que se desarrolla en ese tiempo en México durante esta época. En el siglo XIX hay dos etapas, dos momentos muy importantes, lo que conocemos como la filosofía independentista. ¿En qué sentido es una filosofía independentista? Hay dos tesis explicativas para hablar de la filosofía independentista. Hay quienes dicen que la independencia es producto de que Hidalgo, Morelos, pero no solo los mexicanos, sino también los de otros países como Simón Bolívar y otros próceres de las independencias, se dejaron seducir por la filosofía de la modernidad, por la filosofía de Voltaire, de Rousseau, de D'Alembert, y entonces que ellos fueron quienes desarrollaron un pensamiento independentista producto de las ideas liberales que se daban en Francia. La segunda tesis es que eso es falso, porque ya en Suárez, en Francisco Suárez, había categorías como pueblo, como soberanía popular, y que los filósofos como el propio Morelos, como el propio Hidalgo, desarrollaron un pensamiento filosófico autónomo. Para demostrar eso hay que meterse a leer. Lo cierto es que Hidalgo dice, ayúdame que te ayudaré, ¿no? La historia no habla bien de Hidalgo y por eso cuando uno lee a Hidalgo y sobre todo lee uno sus homilécticas, no es sencillo encontrarse con una claridad. Lo cierto es que la filosofía independentista se desarrolla en México, en el caso de México, sobre todo desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En América Latina es muy diferente. ¿Por qué es diferente? Porque en América Latina hay países que sus procesos de independencia se inician, por ejemplo, en 1808 en Haití, y la independencia, por ejemplo, de Cuba se da hasta 1895. En ese sentido, cuando hablamos de filosofía independentista hay que tener cuidado en saber de qué estamos hablando. Lo que es cierto es que en México se da en la segunda mitad del siglo XIX una filosofía positiva. Esta filosofía positiva es resultado de un doble influjo. Por un lado, tenemos personas que lograron ir a estudiar directamente con con Augusto Comte, y hay gente que realizó estudios en Estados Unidos como Justo Sierra y que se toparon con los estudios de Herbert Spencer. Es importante que sepamos que los principales divulgadores del positivismo no fue Augusto Comte, sino Durkheim y de alguna manera Herbert Spencer. En ese sentido,
A nosotros nos llegó la doble versión del positivismo, a tal grado que la Universidad de México, tuvo una reformulación por Justo Sierra, cuando a los llamados intelectuales de la época, Porfirio Díaz les encargó una reforma educativa. En ese sentido, el positivismo representa una época muy importante donde la filosofía buscó coincidir con la ciencia, ¿no? Se apostaba demasiado significativamente a que la filosofía tuviese un carácter científico. Bueno, lo que más se ha estudiado es el siglo XX. En ese sentido, lo que tendría que decir por ahora es, lo primero que sucede en el siglo XX es una reacción antipositiva. El propio Justo Sierra es de los propulsores, de los impulsores de lo que llamamos el Ateneo de México o el Ateneo de la Juventud, y ellos van a desarrollar una crítica al positivismo por una razón básica, porque reconocen que el positivismo representaba un espaldarazo a las lógicas capitalistas que no modificaban de ninguna manera las asimetrías existentes. En ese sentido, el antipositivismo tendrá una consecuencia profundamente importante. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX surgirá una pregunta. La pregunta que se harán los filósofos ¿es posible una filosofía auténtica y originaria? Y todo el siglo XX va a quedar marcado por esa pregunta. En ese sentido, lo que más se ha estudiado en México, en historia de la filosofía mexicana, es el siglo XX. Ahora, sobre el siglo XX, es importante que nosotros reconozcamos también lo siguiente. Si nosotros reconocemos como válida la tercera hipótesis y reconocemos la reacción antipositiva, eh, es importante reconocer que esta provoca dos cosas: la pregunta por la identidad de lo mexicano y la formulación de una filosofía de lo mexicano. ¿En qué sentido se da la pregunta por la identidad de lo mexicano? Esta pregunta se da con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana representó un antes y un después en la estructuración del Estado y de la sociedad mexicana. Y en ese sentido es importante decir que la filosofía mexicana y la pregunta por la identidad no fue una pregunta prioritaria o exclusivamente de filósofos de formación, porque quienes desarrollaron esto, Antonio Caso, eh, no era formalmente un filósofo. Alfonso Reyes, Antonio Caso, no tenían literalmente la formación, pero ellos permiten la formulación de una filosofía mexicana que no va a ser exclusiva de filósofos, pero que es muy importante que nosotros reconozcamos, porque ahí se destapa un problema que es fundamental y que ha atravesado todo el siglo XX, todo el siglo XX mexicano. La Revolución Mexicana lo que va a inaugurar es una preocupación, una mirada por pensar la realidad de este país. Y en ese sentido, todo el siglo XX mexicano tendrá un conjunto de características. La primera es, hay una posición marcadamente asuntiva. ¿Qué significa esta posición asuntiva? Significa que los filósofos mexicanos tenían el desafío de ser reconocidos como filósofos. Y entonces, para ser reconocidos como filósofos, era necesario que desarrollaran tradiciones filosóficas, que publicaran filosofía, que estuvieran a la altura, que fueran reconocidos, que dictaran cátedra. Es decir, se desarrolló una idea de filosofía o de filósofo entendido como aquel que tiene una idea de filosofía, que dicta cátedra,
que tiene publicaciones y que es reconocido por sus pares. En ese sentido, figuras muy importantes de aquel momento se dedicaron a una cosa, a estudiar la historia de la filosofía, a ser conocedores de la historia de la filosofía y a conocer las tradiciones filosóficas del momento. En ese sentido, se fundaron escuelas de filosofía como el Círculo de Kantismo o el Círculo Fenomenológico, muchas escuelas de filosofía con perspectiva de reproducción de la filosofía de otros lares. La búsqueda de una filosofía del mexicana marcadamente esencialista se desarrolló en México hasta los 70s. ¿Cuál fue el principal exponente de esta filosofía? Fue particularmente un personaje llamado, ay, se me fue el nombre. Bueno, el perfil del hombre y la cultura en México y es Ramos. Él fue el principal exponente, pero no fue el único. Es importante que se sepa que ni fue el primero ni fue el único, porque los primeros fueron el Ateneo de la Juventud. En el Ateneo de la Juventud no solo había mexicanos, también había dominicanos, o había personas de Centroamérica, y ellos fueron los primeros en hacerse esa pregunta. Posteriormente, quien madura esa pregunta, por supuesto, es Ramos, y la madura en diálogo de alguna manera con figuras que se van a encontrar en México cuando él ya está maduro, como Gauss, y hacia la década de los 40, 50, quien va a madurar esta pregunta es un grupo muy famoso, es el grupo Hiperión, que es un grupo impulsado, proyectado por Gauss, en el que están figuras muy importantes. Los dos filósofos más importantes de ese grupo son, por un lado, Luis Villoro, que de alguna manera ha pasado a la historia de la filosofía como el filósofo más reconocido a lo largo del siglo XX, pero en su momento, pues no fue el más importante. Gauss tenía una referencia más importante en el autor de la ontología del mexicano, Emilio Uranga. Esta obra de Emilio Uranga fue la que hizo que la filosofía del mexicano madurara de manera significativa. Hay que decir que estos filósofos se dejaron seducir sobre todo por la pregunta por lo mexicano, impulsada por la apuesta de Ortega y Gasset, a quien conocían, de que era necesario pensar la circunstancia. Esta famosa frase de Ortega y Gasset, de si no me salvo, no la salvo a ella, no me salvo, fue algo que les impactó. Hicieron filosofía mexicana en una clara referencia a la filosofía existencialista de aquella época. Es decir, tuvieron contacto no solo con Merleau-Ponty, sino con Gabriel Marcel y con John Paul Sartre. La estructura del siglo XX mexicano es una estructura que se puede explicar de la siguiente manera. La primera generación es la generación del 15-16. ¿Qué caracteriza a esta generación y quiénes integran esta generación? Esta generación está caracterizada por la superación del positivismo. ¿Qué significa eso? Significa que según ellos ya no estaban en esta búsqueda, en esta apuesta por hacer una filosofía científica y por el contrario buscaban responder a la pregunta por la identidad mexicana, latinoamericana.
Ellos fueron influenciados por Ortega y Gasset, particularmente en la apuesta de formar una generación, eh, una apuesta en ese sentido, en una ruptura por la filosofía colonial de aquella época, fue la mirada al mundo indígena. Y la obra más emblemática de esto es en José Vasconcelos tendríamos La raza cósmica. Los principales representantes de esta época son Antonio Caso, José Vasconcelos y Alfonso Reyes, que a quien le debemos significativamente la reformulación de la universidad, pues es sobre todo Alfonso Reyes. La generación del 30 es lo que se les conoce como los forjadores. ¿Quiénes son y qué características? Los principales representantes son Samuel Ramos y José Gauss. A ellos les caracterizó el empeño por la normalización filosófica. ¿Qué significa esto de la normalización filosófica? Bueno, hay un libro de un filósofo argentino eh, llamado Francisco Romero. El libro se llama Introducción a la Filosofía, donde Romero planteaba la necesidad de que la filosofía latinoamericana entrara en una normalización, que la filosofía latinoamericana fuera normal, representaba para él que estuviera a la altura, que se hiciera igual que se hacía en Alemania, igual que se hacía en Europa, igual que se hacía en otros lados. Y en ese sentido, la normalización de la filosofía representaba que se discutieran los mismos temas, los mismos problemas, que se publicara, que se dictara cátedra, que se conociera la historia, que se estuviera a la altura. Y en ese sentido, filósofos como Samuel Ramos buscaron cumplir con ese propósito. De hecho, José Gauss llega a decir en una de sus antologías que Ramos lo consiguió y por eso habla de Gauss y lo presenta así como el Aristóteles mexicano. Gauss es profundamente reconocido y profundamente cuestionado por dos razones. Gauss fue un profundo impulsor de la tradición filosófica mexicana, pero es profundamente cuestionado sobre todo por las mujeres, porque fue marcadamente patriarcal y misógino. Impidió el desarrollo de filósofas como quien, el desarrollo de filósofas como Carmen Rovira. La generación del 50 y 60, esta tiene como característica principal que tiene un debate central, la autenticidad y originalidad de la filosofía. Y en esta época, aun cuando se da este debate y hay una búsqueda fuerte por desarrollar esta filosofía, y se da un fuerte desarrollo de la filosofía mexicana, el grupo Hiperión genera un seminario muy importante impulsados por José Gauss y varios de ellos van a escribir libros muy emblemáticos. El más importante, ya lo dije, Ontología del Mexicano de Emilio Uranga. Emilio Uranga va a escribir una obra emblemática y quien más va a desarrollar esta filosofía en esta época, en la década de los 50, es Leopoldo Sea, con una obra de Leopoldo Sea que se llama Conciencia y Posibilidad del Mexicano. Aun cuando se desarrolla esto, también es importante decir que durante esta época hay una suerte de desconfianza de la posibilidad de desarrollar una filosofía mexicana y en ese sentido hay muchos que se dedican a hacer filosofía existencialista, neotomista, marxista. A eso se refiere la característica de una postura afirmativa y asuntiva. La postura afirmativa es frente a la pregunta de si es posible una filosofía auténtica y originaria, se dice que sí. Y frente a esa misma pregunta hay quienes dicen que no y por eso se dedican a hacer el desarrollo de otras filosofías.
La generación del 70 fue una época, por decirlo de alguna manera, gloriosa, porque es una época donde la filosofía encontró un momento de madurez en toda América Latina y particularmente en México. En México, varios de los filósofos lograron mucha madurez. El filósofo mexicano más maduro de esa época fue Leopoldo Sea. Después, mucho tiempo después, en la década de los 70, 75, para ser más preciso, llegó a México Enrique Dussel, un argentino que después se naturalizó mexicano y que se ha autonombrado a sí mismo como el promotor y defensor de la filosofía de la liberación, lo cual es una suerte de falacia, pero no vamos a entrar en esa discusión. Esta es una época que es muy importante por diversas razones, porque se consolida la postura afirmativa, se consolida la postura afirmativa de que es posible una filosofía auténtica y originaria. Y a partir de eso, hay muchas filósofas y filósofos que se dedican a hacer un desarrollo filosófico. No significa que la filosofía asuntiva deje de existir, todo lo contrario, porque por ejemplo en esta época llega a México una de las filosofías que más se desarrolla, que es la filosofía analítica. En la década de los 70 en México la UNAM empieza a desarrollar una corriente, una tradición analítica. Eh, lo cierto es que esta época va a ser importante porque se da el reconocimiento de muchos filósofos y filósofas profundamente importantes y porque en México se va a dar en Morelia la fundación de la filosofía de la liberación en un congreso y una declaración. Por eso es profundamente importante esta generación. En esta misma época habría que poner como representantes de esta época a Graciela Hierro, pero no se le suele reconocer y esas serán de las cosas que trataremos de evidenciar más adelante. La década de los 90 es la década del desarrollo del pensamiento filosófico o de la pluralidad filosófica y la consolidación de la filosofía mexicana. A partir de la década de los 90 hay un desarrollo filosófico muy importante que tiene que ver con qué, con el hecho de que, por ejemplo, si ustedes van al Congreso de la Asociación Filosófica de México, ustedes se pueden encontrar a lo largo de una semana este, por los pasillos de la universidad o el lugar sede, una cantidad enorme de filósofas y filósofos debatiendo diversos temas que tienen que ver con la realidad mexicana. Este, ese es un ejemplo de la pluralidad y de la consolidación de la filosofía mexicana. Ahora, hay tres debates y tres limitaciones que me parece que son importantes, que tendríamos que tomar en consideración para el diálogo y justamente para debatir. ¿Y las mujeres en esa historia? ¿Dónde quedan las mujeres en esa historia? Este, y los pueblos originarios, ¿por qué la pregunta de los pueblos originarios? Porque a los pueblos originarios no se les ha seguido, porque no hay un interés por ubicar su producción filosófica, y los colectivos no filosofan tampoco. ¿A qué me refiero con colectivos? Es claro, solo por poner un ejemplo, que cuando se fundó el PAN, figuras como, por ejemplo, Efraín González Luna, Manuel Gómez Morín, eh, desarrollaron un conjunto de escritos, de reflexiones que tienen un carácter no solo filosófico, perdón, no solo político, sino profundamente filosófico. El movimiento estudiantil del 68, si nosotros leemos el movimiento estudiantil del 68 y sus escritos, o si leemos las declaraciones de la selva, del EZLN, podríamos encontrar también filosofía. En ese sentido,
La pregunta es, ¿los colectivos no filosofan? Tres preguntas para el debate.